Hoy, segundo, tengo que compartir. Ahí está. Ok, pueden apreciar la presentación, ¿me escuchan bien? Sí, doctor. Perfecto, entonces vamos a continuar con la parte digestiva, específicamente con estómago, ¿ok? Damos inicio. Específicamente vamos a empezar, vamos a hablar un poco de anatomía, ¿no? Ya hemos hablado del esófago, ahora nos corresponde a la parte de estómago. Tener en cuenta que tiene diferentes localizaciones, partes, el estómago, específicamente el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro, el píloro. Entonces, cada una de estas células tiene funciones diferentes, ¿no? Acuérdense, aparte, tiene diferentes músculos, hay diferentes capas, algunas pueden ser longitudinales, transversales, oblicuas, y por ende, a través del píloro, este esfínter drena lo que es el contenido al duodeno. Entonces, tenemos la porción de la curvatura menor, que es esta. Vamos a ver si se puede apreciar. Flecha. La curvatura menor, la curvatura mayor. Entonces, en cada porción se hace puede haber biopsias, ¿no? Y dependiendo el lugar, podemos ver diferentes tipos de células, ¿no? Como podemos apreciar en la imagen izquierda, tener en cuenta en el epitelio gástrico se puede evidenciar criptas, ¿no? Criptas, también glándulas, por debajo está la lámina propia y la mucosa. La imagen derecha, de manera esquemática, podemos apreciar ya lo que es la serosa en orden de la porción externa a la porción interna. Podemos apreciar lo que es la serosa, la muscular longitudinal, el plexo mientérico de Auerbach, que es importante, como el de Meissner, el submucoso. Después la circular propia de la muscular. La interna va a ser la oblicua, la muscular oblicua. Y por último, a la porción del epitelio, ¿no? Que confiere a la submucosa, musculares mucosae y por ende, por último, la mucosa, ¿no? Como pueden apreciar en la imagen izquierda, ya evidenciamos la muscular mucosae, subyacente a la mucosa, y hay células específicas, son las células principales que están a nivel del cuerpo, del fondo, también las células parietales, y pueden apreciar ya esta arquitectura. Esto es para apreciar y que haya una mayor reabsorción a nivel del estómago de nutrientes. Las crestas que están elongadas y las criptas ya son las invaginaciones. Acuérdense, esta es una cripta igual. Y ten en cuenta que a nivel del cardias y del antro se hayan revestidas por células foveolares, que estas son secretoras de mucina. A nivel del antro, también hay células endócrinas, ¿no? Que serían estas, las cuales secretan células G, como las células G que producen gastrina. Y las células del cuerpo y del fondo, que son las células parietales principales, que secretan enzimas digestivas, ¿no? Entonces, dependiendo la localización de la biopsia, podemos identificar el tipo de células que se hallan a ese nivel. Y tener en cuenta, porque se realizan a veces mapeos, un sistema de Olga, se toma biopsias de diferentes lugares para identificar lo que es una atrofia gástrica, ¿no? Entonces, para ver, identificar metaplasia intestinal,
una atrofia gástrica, que son precursores de un cáncer gástrico, ¿no? En personas de la tercera edad. Vamos a hablar un poco de lo que es la gastritis aguda y la gastropatía. La gastritis aguda, siendo aguda, tiene que haber neutrófilos de por medio, ¿no? Al ser una inflamación aguda, tiene que haber polimorfonucleares neutrófilos. Esta puede ser asintomática, presenta dolor en epigastrio variable, acompañado de náuseas, vómitos, puede haber una hemorragia franca, hematemesis masiva, incluso melena, ¿no? Entonces ya con las deposiciones de manera oscura, ya sabemos que es una hemorragia digestiva alta, ¿no? Y al tener hematemesis, siendo esta una hemorragia franca, sabemos que es algo del ángulo de Trey superior a este, ¿no? Entonces es una hemorragia digestiva alta. En cambio, la gastropatía hace referencia a células inflamatorias infrecuentes, enfermedades propias, ¿no? Ahora tengo de manera esquemática en cuanto a la patogenia, hay que tener en cuenta que hay que tener un equilibrio en lo que respecta a los factores defensivos como a los agresivos. Esos son los factores defensivos, los agresivos. Entonces, hay un equilibrio, hay una homeostasis, y si hay un aumento de la agresión, se llega a tener una ulceración de la mucosa, o si hay alguna alteración a nivel de las defensas, también puede haber una ulceración a nivel de la mucosa. Entonces vamos a definir, ¿no?, las fuerzas nocivas. Hay que tener en cuenta la acidez gástrica, las enzimas pépticas y las fuerzas defensivas. ¿Cuáles van a ser? Por ejemplo, como pueden apreciar, el moco, la secreción superficial del moco es un factor protector defensivo, la secreción de bicarbonato en el moco. El flujo sanguíneo de la mucosa es importante, ¿no? Ya que lleva nutrientes, el transporte en la membrana superficial apical, la capacidad regenerativa del epitelio y la elaboración de prostaglandinas, ¿no? Ahora, cuando hay una alteración y hay un desequilibrio y hay un aumento de los factores de lesión, entre estos el más frecuente, acuérdense, es pregunta de examen, siempre se pregunta todos los años, que es el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces es un bacilo, entonces hay un aumento de la agresión, de la lesión, hay un factor defensivo del estómago, hay una formación de acúmulos linfoides, linfocitos. Otra de los factores es el uso de AINES, ¿no? Los corticoides de manera indiscriminada, entonces dañan un poco lo que es la mucosa. Hay un factor de lesión, ¿no? Además de la aspirina, el tabaco, el alcohol, puede haber una hiperacidez gástrica y un reflujo duodeno gástrico. A través del duodeno, alteraciones a nivel del píloro, puede haber un reflujo duodeno gástrico. Otra de las alteraciones de la defensa, tener en cuenta la isquemia, ¿no? Si hay, hay una disminución de la oxigenación, un shock hipovolémico, puede haber un infarto, alguna de estas arterias, entonces va a haber una disminución en las defensas, ¿no? Va a haber un retardo en el vaciamiento también, y por ende llega a una lesión a nivel de la úlcera y se aprecia de esta manera. Entonces, todo lo que es la mucosa, hay una alteración, no hay una continuidad de la misma, entonces se va a apreciar restos necróticos, va a estar asociado a una inflamación aguda inespecífica. Acuérdense, entonces va a haber tejido de granulación, la misma mucosa quiere reparar el tejido y eso lo va a hacer a través de vasos de neoformación, angiogénesis, entonces va a haber un aumento del flujo sanguíneo, va a haber una angiogénesis, va a haber aumento en el número de vasos, tratando de compensar y reparar esa índole. Y por último, la fibrosis. Como les decía, es un desequilibrio entre los factores defensivos y agresivos de la mucosa gastrointestinal. Va a haber una secreción ácida y una actividad péptica.
Recapitulando, los mecanismos defensivos de la barrera de la mucosa van a ser la secreción de moco, el bicarbonato, el flujo sanguíneo, eso nos va a ayudar con los nutrientes y la restauración tisular, como las prostaglandinas. En cuanto a la alteración de los mecanismos de defensa, hemos mencionado los AINES, ¿no? Debido a la inhibición de la COX, de, de las prostaglandinas E2, EI2, que hace referencia ya al moco, ¿no? Va a haber una disminución del moco, el bicarbonato, los fosfolípidos y va a haber una reducción del ácido. Como agente lesivo, el Helicobacter pylori, ¿no? Que es el bacilo, el más importante, ya que produce, es secretor de ureasa, va a producir una inhibición de los transportadores gástricos del bicarbonato por iones de amonio. Va a haber una reducción de la mucina, del moco y bicarbonato a nivel de la superficie tisular, y por ende de esta manera va a haber un aumento, va a haber una disminución en los mecanismos de defensa, ¿no? También hemos referido a lo que es una isquemia, un shock hipovolémico, una trombosis a nivel de estos vasos que irrigan a nivel del estómago y por ende va a haber una disminución en el aporte de oxígeno. En cuanto a la microscopía, vamos a apreciar en la gastritis, va a haber una hiperplasia de las células foveolares, como pueden apreciar, hay un aumento en el número, estas son las células foveolares, va a haber una hiperplasia, una elongación, alargamiento de las mismas, van a aumentar en número estas células foveolares. Como saben, una inflamación activa. Cuando hablamos de inflamación activa es aguda, por ende los neutrófilos son los que están en mayor cantidad y esto se aprecia en la área sombreada. Toda el área sombreada son neutrófilos. Hay un predominio neutrofílico sobre el linfocitario, ¿no? Haciendo referencia a una inflamación aguda. Puede haber una progresión a exudados con fibrina, edema de la mucosa, congestión vascular, hasta una gastritis hemorrágica erosiva aguda. Y se aprecia a mayor aumento, a 40 por, la presencia de neutrófilos y no solamente están en el corium, ¿no? Como podemos apreciar, sino también a nivel de la mucosa, de la cripta. Entonces hay una pericriptitis, una criptitis, porque es alrededor como en la porción interna del epitelio de la cripta, ¿no? A diferencia de lo que vamos a ver en una gastritis crónica. En cuanto a la gastritis crónica, ya sabemos por su cronicidad es a largo plazo, es un proceso inflamatorio crónico. Entonces va a estar regido por linfocitos, va a haber un predominio linfocitario, generalmente sin erosiones, y produce atrofia, metaplasia, displasia intestinal. Tener en cuenta que hay una progresión, ¿no? Y esto puede llevar al cáncer. Como pueden apreciar en la imagen derecha inferior, ahí es una gastritis crónica, se evidencia una decoloración, hay una heterogenicidad a nivel del epitelio, de la mucosa gástrica. Esta es una vista por endoscopía donde se aprecia una porción más blanquecina, ¿no? Entonces ya eso es un indicativo para una biopsia, ¿no? Para tener en cuenta en qué estado se halla la mucosa, ¿no? Si hay metaplasia de tipo intestinal, atrofia, en qué grado está y la presencia específicamente de Helicobacter pylori. Hay que identificar al bacilo, ¿no? En cuanto a la patogenia, además del Helicobacter pylori, en primer lugar, hay que tener en cuenta la inmunología, ¿no? Una anemia perniciosa en cuanto a una patogenia tóxica, va a ser el alcohol, el cigarrillo, que pueden alterar a nivel de la mucosa porque va a haber un hipoflujo sanguíneo. Postquirúrgica, ¿no? Gastrectomías agresivas, no va a tener la misma capacidad de absorción, va a ser delimitado a nivel del estómago. Una afección motora por una obstrucción, por parásitos, acuérdense, el ascaris es uno de ellos que produce obstrucción. Tener en cuenta la radiación, enfermedades granulomatosas, tener en cuenta la enfermedad de Crohn, la cual presenta una inflamación crónica granulomatosa,
presencia de células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño, entonces, que puede estar a nivel del estómago. Amiloidosis, ¿no? Tener en cuenta la presencia de proteínas fibrilares en la amiloidosis, como el rechazo de injertos. Ahora, como les mencionaba, y el más importante, anótense, remárquenlo, el Helicobacter pylori, ¿no? Este es un bacilo gram negativo, curvilíneo, no forma esporas, mide 3.5 a 0.5 nanomicras, está en el 90% de pacientes con gastritis crónica. Hay una colonización que aumenta con la edad, se adquiere durante la infancia. Ten en cuenta que en nuestro medio es muy frecuente, de un 40 al 50% de los pacientes pueden tener Helicobacter pylori, ¿no? Hay un riesgo porque si se progresa, no está tratada, no está diagnosticada, progresa una úlcera péptica y por último puede llegar a un cáncer gástrico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cualquier sintomatología con respecto al Helicobacter pylori, ¿no? Generalmente sin erosiones, produce una atrofia, metaplasia de tipo intestinal, hasta displasia intestinal. Ten en cuenta, la displasia ya son cambios a nivel celular, donde son cambios ya típicos. Entonces, en cuanto a la atrofia, va a haber una disminución de lo que es la mucosa, en la metaplasia va a haber un cambio de epitelio, el cual se va a apreciar en células caliciformes. Y cuando hablamos de displasia, ya estamos hablando de una lesión precancerígena, ¿no? Entonces va a haber núcleos hipercromáticos, alta relación nucleocitoplasmática, puede llegar a tener mitosis, entonces hay cambios de displásicos atípicos que hay están asociados y puede ser un precursor de lo que sería el cáncer gástrico, ¿no? Rasgos especiales del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, ten en cuenta la movilidad debido a los flagelos que presenta, como pueden apreciar en la imagen izquierda, presenta múltiples flagelos, entonces hay un predominio a nivel del antro específicamente, elabora ureasa que amortigua el ácido gástrico para que se pueda reproducir, también produce adesina bacteriana, también toxinas como el gen A asociado a citotoxina Ka en el 50% de los casos. Y tener en cuenta que también está el Ka en el 90% con mayor prevalencia de un cáncer gástrico. Es un precursor, acuérdense. Entonces, si no se trata, puede progresar la enfermedad. Cepas asociadas a una úlcera duodenal. ¿Y dónde se va a evidenciar? Nosotros específicamente lo podemos apreciar a nivel de la mucosa. Ahí, a nivel de la mucosa, a nivel de la luz de las criptas, se puede evidenciar ese bacilo. A veces se pide tinciones especiales, específicamente Giemsa. En nuestro medio se utiliza mucho toludina. Entonces, eso nos ayuda a identificar. No es necesario tener las dichas tinciones, porque se puede ver con hematoxilina y iosina, pero ayuda mucho, ¿no? Seguimos con el Helicobacter pylori. Hay que tener en cuenta que presenta interleuquinas, específicamente la beta, la 10 y el factor de necrosis tumoral, ¿no? El Helicobacter pylori produce ureasa, invade los tejidos que produce una respuesta inmunitaria e inmune a nivel de las células epiteliales de la mucosa y reclutan y activan los neutrófilos. Entonces va a haber una inflamación aguda, por ende. También puede haber neutrófilos como linfocitos, siendo así crónicos, ya haciendo una inflamación, una gastritis, no cualquiera, una pangastritis. Entonces hace referencia a todas las porciones del estómago, como una atrofia, va a haber una disminución a nivel de las vellosidades, de las criptas, de las crestas específicamente, van a estar disminuidas, como también una metaplasia intestinal.
va a haber un cambio del epitelio con la presencia de células Goblet cells, que son las células caliciformes, las células en copa, acuérdense, la presencia de estas células ya hace referencia a una metaplasia de tipo intestinal y por último ya está asociado al cáncer gástrico. En cuanto a la macroscopía, como pueden apreciar en la imagen izquierda, hay una hiperemia está eritematosa, es irregular y presenta algunas nodulaciones. Entonces, esos son indicativos ya de una biopsia, de una toma de biopsia, en la cual en la microscopía se evidencia un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. Si es intenso, como les decía, forman agregados linfoides, acúmulos linfoides con centros germinales y puede haber un tejido linfoide asociado a mucosas que es el MALT, ¿no? Que hay que tener en cuenta que ya es un linfoma, ¿no? Porque ya presenta agregados linfoides, presenta la formación de centros germinales a nivel de la mucosa. No debería tener, obviamente, pero es tanta la inflamación que tiene el Helicobacter pylori en la mucosa que produce esta asociación. Y podemos apreciar en la imagen superior izquierda, esta es una tinción especial de Wartin-Starry, la tinción de plata, la cual podemos identificar el bacilo. Miren cómo se aprecia el bacilo. Entonces siempre, acuérdense, está a nivel de la mucosa. No lo busquen en el corio, no lo busquen. Esto está en la parte superficial, a nivel del moco. Y es una tinción, esta es positiva. Como pueden apreciar, no solamente eso, también hay una afección de los neutrófilos a nivel intraepitelial. Hay una migración de los neutrófilos en la porción superior, miren. Entonces, esos son neutrófilos. Y si hay un exceso, hay acúmulos de linfocitos, se aprecia de esta manera. No debería haber esos agregados linfoides, no debería haber estos acúmulos que presentan ya esta porción centrogerminal, ¿no? Un poco más clara, entonces son características propias de un infiltrado, ¿no? Linfoplasmocitario, es una gastritis crónica folicular activa, ¿no? Porque presenta folículos linfoides como presenta actividad. Cuando decimos actividad, es aguda por la presencia de neutrófilos y la presencia de folículos linfoides. Entonces, repito, es una gastritis crónica folicular activa. Cuando haya mucho infiltrado inflamatorio a nivel del estómago, se tiene que buscar exhaustivamente el bacilo. No puede no estar, acuérdense, porque va de la mano. Hay mucha inflamación de por medio, entonces no se puede dejar el Helicobacter pylori. Hay que hacer nuevos cortes, indagar, buscar, porque tiene que estar. Es la microscopía característica. Ahora vamos a pasar a una gastritis atrófica autoinmune, la cual esta respeta el antro, produce una hipergastrinemia. Hay una pérdida de las células parietales productoras de ácido gástrico y del factor intrínseco. Hay un daño difuso de la mucosa oxíntica dentro del cuerpo y del fondo. Entonces, tenemos de manera una tabla esquemática donde podemos identificar las dos patologías para que puedan identificarlas, saber las diferencias entre una gastritis crónica asociada al Helicobacter pylori de una autoinmune. En la primera está más que todo, hay una predilección por el antro, en la segunda sobre el cuerpo. En la primera está asociado a neutrófilos, siendo una inflamación más aguda. Hay células subepiteliales, plasmáticas asociadas. En cambio, el autoinmune son células mononucleares, específicamente los linfocitos, los macrófagos. En cuanto a la producción de ácido, en la primera enfermedad asociada al Helicobacter pylori está incrementado, en la autoinmune está disminuida. La secreción de gastrina es normal en el Helicobacter pylori y pues incrementada en la autoinmune.
Otras lesiones asociadas puede estar en la primera enfermedad como los pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatorios. A diferencia del autoinmune, va a haber una hiperplasia neuroendocrina. En cuanto a la serología, la asociada por Helicobacter pylori son anticuerpos del Helicobacter pylori. En el autoinmune van a ser anticuerpos parietales, ¿no? De células parietales, sí, anticuerpos parietales. En cuanto a la secuela que puede llegar a tener la primera enfermedad, tengan en cuenta la úlcera péptica, porque va a haber una lesión continua, persistente. El Helicobacter pylori va a ayudar a una metaplasia intestinal, va a haber una atrofia de la mucosa y por ende un adenocarcinoma. Como hemos visto, hay una inflamación continua, la presencia de tejido linfoide en mucoso, ¿no? Entonces es un mal. A diferencia de una enfermedad autoinmune, que más que todo lo primordial es la atrofia, una anemia perniciosa, un adenocarcinoma y un tumor carcinoide por el tipo celular que va a llegar a tener. Y tener en cuenta que el Helicobacter pylori está asociado a un estatus socioeconómico bajo, ten en cuenta áreas rurales. En cambio, el autoinmune está asociado ya a otro tipo de enfermedades de igual índole, autoinmunes, como la enfermedad de Graves, una tiroiditis, una diabetes mellitus, ¿no? Y por ende podemos evidenciar en la imagen izquierda este denso infiltrado inflamatorio, linfocitario predominantemente, y va a haber una atrofia glandular. ¿Ven cómo están disminuidas la luz? No es lo mismo estas glándulas, como pueden apreciar. Esta es una, esta es otra. La luz, estas luces ya están obliteradas, son pequeñas. Entonces, las glándulas son pequeñas. Y en la imagen derecha ya se aprecia la metaplasia intestinal. Entonces, se puede evidenciar las células caliciformes, las células en copa, células Goblet cells. Entonces, ya hablamos de una metaplasia intestinal, ya que presenta mucina, la coloración es característica, se puede pedir técnicas especiales, PAS específicamente, ácido periódico de Schiff, el cual presenta una positividad a nivel de la mucina, o también, vamos a ver, continuamos con una enfermedad ulceropéptica. Tener en cuenta que es un desequilibrio entre los mecanismos de defensa y los factores dañinos. Como hemos visto al principio, hay un desequilibrio que producen así una gastritis crónica. Más que todo se da en la porción proximal, presenta una metaplasia foveolar, entonces hay un incremento a nivel en el tamaño de las foveolas, úlceras solitarias en un 80% de los casos, no son múltiples ni multifocales, son solitarias. Estas lesiones, como se puede apreciar en la imagen superior izquierda, son lesiones a nivel de la macroscopía, son lesiones en sacabocados, están bien delimitadas, crateriformes, ulceradas, ya se aprecia una ulceración a nivel de la porción interna, tejido de granulación, un poco, fibrina, por eso se ve un poco blanco, diré. Entonces los márgenes están sobreelevados, bien delimitados, y si esto tiene un margen más crateriforme, como un cráter, ya estaríamos hablando de una macroscopía muy de cáncer, acuérdense, muy de cáncer. Entonces, esta úlcera no solamente puede llegar a este nivel, puede llegar a perforarse, perforando toda la pared, sea transmural, entonces va a llegar a la cavidad peritoneal y por ende tiene que ser quirúrgico. Esto se va a evidenciar con una radiografía simple de abdomen en la que se va a evidenciar mucho aire, ¿no? Neumoperitoneo, que va a ser el primer signo de una úlcera perforada. Ten en cuenta, las úlceras activas presentan restos fibrinoides, como les he mencionado, fibrinoides, con
denso infiltrado inflamatorio, neutrofílico, tejido de granulación, ¿no? Que se haya constituido por vasos, fibroblastos, una cicatriz fibrosa o colágena, ¿no? Colágena sería en la última porción. Como se aprecia en la imagen inferior izquierda, esa porción de esta mucosa es normal, es una mucosa conservada, a diferencia de esta porción que presenta un denso infiltrado inflamatorio, linfocitario, tejido necrótico, ¿no? Se ve un tejido necrótico, hay vasos de neoformación por debajo de estos, que hace referencia a un tejido de granulación que quieren llegar a reparar el tejido produciendo así una cicatriz fibrosa y colágeno. Entonces, vamos a hablar un poco de los factores de riesgo de la enfermedad ulceropéptica. Principalmente sabemos el Helicobacter pylori, el uso de cigarrillos, ¿no? Una obstrucción crónica pulmonar, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, drogas ilícitas como la cocaína, estas reducen el flujo sanguíneo de la mucosa, entonces no va a llegar nutrientes, por ende va a haber una hipoxia. También puede estar asociado a AINES, por ejemplo, los corticoides, una cirrosis alcohólica, estrés psicológico, ¿no? Entonces hay úlceras gástricas por estrés. Entonces se incrementa el ácido gástrico en este tipo de lesión, entonces hay un factor lesivo aumentado, por ende produce ya estas úlceras. Para una hiperplasia de células endocrinas, eso está asociado con un estímulo de las células parietales, hay un aumento de estas, hay un aumento de la secreción gástrica. También otro factor de riesgo va a ser el síndrome de Solier-Ellison, que lo vamos a ver a continuación, que está asociado a una enfermedad ulceropéptica, no solamente del estómago, sino del duodeno y del yeyuno. Una infección viral como el citomegalovirus, esas inclusiones nucleares, y del herpes simple también virus. Hablando de esta enfermedad, tiene un dolor de 1 a 3 horas después de las comidas, empeora en la noche también. Hay ardor, quemazón, epigastralgia, va a haber una anemia ferropénica, ya que va a haber una pérdida continua, dependiendo, puede ser esta macro como micro, puede ser visible como no, una hemorragia hasta una perforación. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad ulceropéptica, hay que tener en cuenta, y eso es muy importante, anótense, las complicaciones. Una de ellas es el sangrado, que es el más frecuente. Después, la perforación y por último, la obstrucción. Entonces, teniendo estas tres complicaciones, en cuanto al sangrado, se ve en un 15 a 20% de los pacientes, es la más frecuente. Esta está asociada con la vida, imagínense. Entonces, si se desangra, ya saben, empieza con un shock hipovolémico y después llega a morir, ¿no? Entonces, pero eso es muy crónico, ¿no? Tiene que ser mucho, tiene que ser grande, entonces una perforación, el 25% está asociado con úlceras que comprometen la vida, ¿no? Entonces, en cuanto a la perforación, esta ocurre en un 5% de los pacientes, ¿no? En menor medida. 2 tercios representa un 2 tercios de las úlceras y raramente es una indicación de una úlcera. La primera, el sangrado, es la primera que se indica y se relaciona con la úlcera. A diferencia de la obstrucción, ¿no? Que esta ya está asociada con úlceras crónicas debido a una fibrosis, y después está asociada a edema, una cicatrización, fibrosis también, y ocurre en un 2% de los pacientes. Entonces va en menor medida. La principal es el sangrado, acuérdense. Ahora vamos a pasar, ¿me escuchan? ¿Se ve bien? ¿Tiene alguna duda, pregunta hasta ahora?
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Perfecto. Entonces, continuamos a lo que es la porción de atrofia y metaplasia intestinal, ¿no? Atrofia, ya saben que hay una pérdida a nivel del tamaño de lo que son las crestas, hay una pérdida, hay una disminución en el número de las células, entonces no van a tener la mayor capacidad de reabsorción, hay una pérdida de las células parietales, atrofia de las células oxínticas se asocia a una metaplasia intestinal. ¿Y de qué índole se va a ver? Como hemos mencionado, la presencia de células caliciformes, la metaplasia intestinal. Acuérdense, eso es importante, muy importante, diría. Y la presencia de mucina en su interior de estas células. Tienen forma de cáliz, de, de copa de vino, también otros libros lo mencionan. Y es importante para hacer el diagnóstico de una metaplasia intestinal, ¿no? Y eso está asociado a un mayor riesgo de cáncer, de adenocarcinoma por acloridria de la atrofia de la mucosa gástrica. Entonces va a haber un incremento de las bacterias, específicamente las nitrosaminas cancerígenas. Entonces es un precursor, acuérdense, por ende se hace un mapeo, se toman 5 biopsias de, de la porción del cuerpo, del antro, del ángulo de lo que es el estómago. Entonces es un sistema de Olga el cual nosotros identificamos y vemos atrofia, y no solamente atrofia, también evidenciamos metaplasia intestinal. Entonces, eso específicamente se hace en el gastroenterológico boliviano japonés. Hay mucho mapeo, entonces son 5 biopsias por paciente. Entonces, se hace la escala de Olga, acuérdense, es importante, donde identificamos cada tipo, cada biopsia y sacamos el porcentaje y la sumatoria entre las biopsias para ver cuánto es el porcentaje de atrofia o de metaplasia, ¿no? Ahora pasamos a lo que es la displasia. Acuérdense, la displasia ya tiene características de atipía citológica. Entonces ya podemos apreciar en la imagen izquierda cómo se ve una hipercromasia nuclear. Eso es muy de cáncer, ¿no? O sea, es una lesión preneoplásica. Porque o sea, si pueden apreciar, está conservada lo que es el corion, ninguna de estas células se está invadiendo, entonces no llega a ser un adenocarcinoma invasor, ¿no? ¿Por qué adeno? Porque tiene una formación de luces glandulares, pueden apreciar. En cambio, en la displasia solo va a haber cambios de atipía a nivel celular. ¿Cuáles? Alteración en el tamaño, en la forma, va a haber una irregularidad nuclear, como pueden apreciar, la orientación del epitelio. Normalmente son basales, como estas, las células, miren, estas son basales. En cambio, estas hay una pérdida de la mucosecreción, entonces hay una pérdida de la polaridad, el núcleo va de un extremo a otro, está alargado, aumentado de tamaño, puede presentar figuras mitóticas, esto se evalúa con el índice de proliferación nuclear, ¿no? Con inmunohistoquímica para identificar qué tan agresivo es y no maduran hacia superficie. Hay una irregularidad. Entonces, si vemos esto, ya es, hay, hay que alarmarse, ¿no? Porque después de eso viene un adenocarcinoma. Ahora vamos a pasar a lo que son las gastropatías hipertróficas. Entre ellas tenemos la enfermedad de Menentier, síndrome de Solier-Ellison. Gastropatías hipertróficas son infrecuentes, hay un engrosamiento cerebroide, pliegues rugosos con una hiperplasia epitelial sin inflamación. Entonces, tenemos un cuadro esquemático donde hace diferencia en cuanto a la edad, donde la enfermedad de Menentier está entre 30 a 60 años, la enfermedad de Solier-Ellison entre 50 años de promedio. La primera, hay una afección, hay una localización específica a nivel del cuerpo y del fundus.
A diferencia de la segunda, que solamente es del fondo. Hay células de la mucosa, hay un predominio en la primera enfermedad, en la segunda más que todo es a nivel de las células parietales. En cuanto al infiltrado inflamatorio, en la primera hay un infiltrado inflamatorio linfocitario, siendo esta una enfermedad más crónica. Cambio de la enfermedad de Solier-Ellison es más neutrofílico, haciendo referencia a una enfermedad más aguda. Cuanto a los síntomas, la primera va a haber una hipoproteinemia, pérdida de peso, diarrea. La segunda está asociada a úlceras pépticas. Los factores de riesgo van a estar asociados a una neoplasia endocrina múltiple, un 1 o 2, ¿no? En cuanto al síndrome de Solier-Ellison. Y tener en cuenta la asociación con el adenocarcinoma en la enfermedad de Menentier. Como pueden apreciar en la imagen izquierda, esta es la mucosa gástrica, la cual hay un aumento en el número, hace referencias a como si fuera un cerebro, acuérdense, hay una hipertrofia marcada de como si fuera cerebroide, ¿no? Haciendo referencia al cerebro, entonces hay una hiperplasia glandular, ¿no? De la foveola. Y en la imagen izquierda en la imagen inferior, perdón, hace referencia igual a estas foveolas, pero hay una tortuosidad, hay una hiperplasia de estas glándulas foveolares y por ende también eh, hay glándulas dilatadas, quísticamente dilatadas, que es esta, por ejemplo, un denso infiltrado inflamatorio linfocitario. Entonces hay que tener en cuenta que la secreción excesiva del factor de crecimiento transformante alfa está ligada a los receptores del factor de crecimiento epidermoide y la hiperactivación de las células epiteliales. También puede estar asociada a una infección vírica o al Helicobacter pylori, en la cual va a haber un engrosamiento irregular de los pliegues gástricos, como pueden apreciar, ya haciendo referencia a una formación polipoide. Entonces va a haber una hiperplasia, hipertrofia de estas células, va a haber un aumento en el número de las células de la mucosa foveolar y tiene esa característica, como pueden apreciar en la imagen izquierda, tiene esa característica en glándulas en sacacorchos. Entonces, o en tirabuzón también presenta una dilatación quística. El tratamiento va a ser albúmina y por ende una gastrectomía. Hay que tener en cuenta porque justo en todo lo que estuve viendo de patología, solo vi dos casos, uno en Buenos Aires y otro reciente en el gastro. Entonces se diagnostica esta enfermedad, hay un tratamiento específico. Lo malo que no hay en Bolivia, pero de esta manera hay una reducción en el tamaño de las glándulas, va a haber una disminución en el índice mitótico, no va a haber una proliferación y por ende se puede evitar una gastrectomía. Eso es un caso que hemos publicado en el último Congreso de Patología en la Sociedad Argentina de Buenos Aires, pero pudimos ver el seguimiento de este paciente, a diferencia del paciente del gastro, ¿no? Que solo fue a la consulta y nunca más volvió. O sea, la próxima vez que lo veamos, va a estar ya para quirófano, ¿no? Porque el tratamiento ya es una gastrectomía. Eso es lastimosamente, ¿no? En nuestro medio no hay una continuidad del paciente, entonces son pacientes esporádicos, vienen una vez y después ya no vuelven. Pueden ser diferentes causas, la mayoría son a nivel de la periferia, entonces creen que ya están tratados y no vuelven a una reconsulta, ¿no? Porque ustedes saben, ¿no? Para que tengamos el resultado de la biopsia, es un proceso, no es inmediato, entonces se tiene que procesar la muestra, identificar, estudiar, llegar a un diagnóstico y de esta manera ya el paciente ya no vuelve. Es una lástima, ¿no? Porque se podría evitar una gastrectomía.
Ahora pasamos a la otra enfermedad, la del síndrome de Solier-Ellison. Tengan en cuenta que está asociado en un 25% a una neoplasia neuroendocrina múltiple, un MEN1 específicamente, producido por tumores neuroendocrinos. Presenta úlceras duodenales, presenta diarreas crónicas, como pueden apreciar, no solamente duodenales, sino gástricas, úlceras duodenales. Hay un aumento en el grosor de la mucosa oxíntica por la hiperplasia extensa de las células parietales. En cuanto al tratamiento, hay un bloqueo de la hipersecreción ácida con omeprazol, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento específico, inhibidor de la bomba de protones. Y ten en cuenta que el 75% de los gastrinomas son esporádicos y solitarios. Y el resto está asociado al MEN1, ¿no? Una neoplasia neuroendocrina múltiple, que eso lo vamos a ver más adelante. Eso sería todo con respecto a estómago. Vamos a continuar la próxima clase con tumores gástricos, ya con pólipos, adenocarcinomas, un GIST específicamente, entre otras neoplasias. ¿Tiene alguna duda, pregunta respecto al tema? Igual no tengan vergüenza, prefiero que me escriban, ¿no? Me podrían escribir de manera interna. Voy a ver quiénes están de mis estudiantes, siempre hago un preámbulo para verlos. María Fernanda está. A ver. Valerie. Perfecto. ¿Tiene alguna duda, pregunta con respecto al tema? Hola. No, doctor. Sí, Valerie. ¿No? No, doctor, todo quedó claro. Ah, perfecto. Entonces, buenas noches. Cualquier cosa, ya saben, me escriben. Continúan la próxima clase con tumores gástricos. ¿Ok? Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, se cuidan. Hasta la próxima clase.